Un saludo cordial. Estoy aquí por encargo del Departamento de Cultura y Arte de la Universidad Católica y quiero hablarles hoy sobre cuáles son las funciones de un director de orquesta. Muchas veces me han preguntado esto y creo que puede ser interesante dejar esto en claro para toda la gente. La dirección de orquesta, como la conocemos hoy, podemos decir que se remonta al siglo XIX, que es cuando las obras se fueron haciendo más complicadas y fueron requiriendo de una persona que se encargara específicamente de organizador de todo esto. Lo cual no quiere decir que antes de esa época no hubieran habido otros músicos que se encargaran de esta función, aunque de manera mucho más parca. ¿Qué quiero decir con esto? En un conjunto barroco, normalmente el primer violín es el que daba la entrada para comenzar y más o menos guiaba sobre el decurso de la música, o bien el clavecinista, en fin, cualquiera de ellos podía tomar a su cargo estas funciones que no eran muy complicadas porque el estilo de la música de esas épocas es un estilo que no tiene grandes variaciones, que no tiene grandes complicaciones para ser llevado adelante. Como decía, a partir de la segunda mitad más o menos del siglo XIX empiezan a surgir estas dificultades por la complejidad de las obras que se van componiendo y en el principio son los propios compositores los que dirigen sus obras y las llevan al público. Más adelante ya se empieza a formar esta profesión, digamos así, donde los músicos se dedican solo a ella y se vuelven especialistas en dirigir la orquesta. Esto nos lleva a decir lo siguiente: ¿qué hace el director? ¿De qué se ocupa? Entonces, como una manera de simplificación podríamos decir, el director es un intérprete más de la música. Podemos asimilarlo a un pianista, podemos asimilarlo a un violinista que tiene su instrumento. El pianista se acerca a su instrumento y saca de él todos los sonidos que requiere su composición. Lo mismo el violinista y en fin cada instrumentista. Entonces, ¿cuál es el instrumento del director de orquesta? Su instrumento es la orquesta. Y ahí es donde radica justamente algunas complejidades con las que no tienen que vérselas otro tipo de intérpretes. ¿Qué quiero decir? El pianista tiene a su piano siempre a disposición, siempre dispuesto a ejecutar lo que él quiera sacar del instrumento. A diferencia de eso, la orquesta es un instrumento vivo, es un instrumento de instrumentistas, es un instrumento de seres humanos. Entonces el director de orquesta, además de poder llevar adelante su labor estrictamente musical, tiene que tener capacidades para lidiar con este conjunto que está vivo, de gente que llega un día y que de repente no tuvo un buen día y que no está de muy buen talante, que no está en su mejor día, que se equivoca o que, en fin, desde un punto de vista estrictamente humano y ya desde un punto de vista estrictamente musical, los músicos de las orquestas, que son gente también educada y con un profundo conocimiento e idea musical, tienen sus propias opiniones sobre la música que se está tocando. Entonces el director, ¿qué debe además poder hacer, ser capaz de hacer? Es poder convencer a los músicos de que sus ideas musicales valen la pena de ser interpretadas y de modo que ellos pongan toda su voluntad en llevar adelante esta interpretación. Entonces es esa combinación de lo humano con lo propiamente musical que hace de la dirección de orquesta una profesión musical particular, algo distinta del resto de los intérpretes. En este sentido, por ejemplo,
podemos tener las diferencias entre las partituras de los músicos y las partituras del director. La partitura del músico solo contiene la parte que él toca, mientras que la partitura del director contiene las partes de todos los músicos y debe leer y comprender todo esto al mismo tiempo. Otro de los elementos que a veces llama mucho la atención, y tengo aquí un pequeño ejemplo, es la batuta. La batuta, que es la que utiliza el director. Tengo aquí un par de ellas, una un poco más grande, que se utilizaría probablemente para una orquesta más numerosa, más grande, y una un poco más pequeña, tal vez para un grupo de una orquesta más de cámara, un grupo más pequeño. Pero ello es también relativo, no es una regla que haya que cumplir a rajatabla. De hecho, hay muchos directores que dirigen sin batuta, con simplemente las manos, y eso también es algo que puede suceder. Esto me trae a la mente una anécdota entre graciosa y dramática del compositor Lully, francés, ítalo-francés, quien era, además de compositor, era, bueno, violinista, era bailarín, en fin, un hombre muy completo, y él dicen que solía utilizar una vara muy pesada y grande para marcar el tiempo del conjunto de la orquesta que estaba dirigiendo, y hacía esta marcación firmemente sobre el suelo. En alguna ocasión, al parecer, no tuvo la puntería necesaria y golpeó con esta pesada vara uno de sus pies. A lo largo de un tiempo después, un par de meses, falleció con gangrena, porque el golpe había sido tan fuerte que le produjo esa lesión que lo llevó a la muerte. Afortunadamente hoy día nosotros estamos exentos de este tipo de peligros. Gracias, hasta una próxima oportunidad.